Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El grupo número 1 escogido como trabajo a desarrollar la corrupción en el Perú entre los años 2019 y 2020 actualidad. Los participantes son López Meléndez Robinson, Garriazo de la Cruz Luis, Saez Lete Nicolás, Atao Ramírez Fabricio y quien les habla, Alania Campos Yagelito. La realidad problemática. ¿Qué es la corrupción? Es la práctica que consiste en hacer abuso de poder, de funciones o medios para sacar una ventaja económica o de otra índole. Suele estar relacionado con el mundo político, pero también afecta a sectores privados. En estos últimos meses, a causa del COVID-19, durante el estado de emergencia, la Fiscalía investiga más de 500 casos. Podemos ver en este cuadro que el 4% del PBI es lo que se pierde anualmente, 32.925 son los procesados y más se centra en Lima y Ancash. 200 casos son graves, lo que el Congreso ha investigado, y este problema ha desplazado a la delincuencia como el principal que aqueja al país. La descripción objetiva o de hechos es lo siguiente. La corrupción no solo es extorsión y soborno, es un problema estructural que surge del abuso de poder de las instituciones públicas, como el Congreso de la República, los hospitales o las empresas. Su único fin es obtener una ganancia privada. Por eso, la corrupción no distingue diferencias como económicas, sociales, culturales o políticas. Todo eso está basado en la desigualdad, que acentúa la diferencia de los ingresos y en la calidad de vida de cada persona, provocando mal funcionamiento de instituciones públicas y la falta de valores éticos. Este año 2020 se ha registrado 653 casos de corrupción durante la pandemia, como por ejemplo, dar bonos a las personas que no lo necesitan, o irregularidades de productos adulterados como la compra de mascarillas o guantes de mala calidad. Desde hace siglos hasta la actualidad, la corrupción siempre ha estado en la delincuencia y en el terrorismo. Involucrados, funcionarios públicos. ¿Cómo se da la corrupción? Principalmente se da porque hoy en día se han perdido los preceptos morales, porque no le importa el sufrimiento de un pueblo. Distorsiona los mercados, frena el crecimiento económico y desalienta la inversión extranjera. Y en las consecuencias se divide en tres partes, en políticas, económicas y sociales. En la parte política perjudican el funcionamiento de los institutos públicos, también eliminan leyes que pueden ser de gran ayuda en la sociedad. En la parte económica, ya menos de inversionistas quisieran invertir en nuestro país, acá en Perú. Y en la parte sociales, las personas de clase media o baja tienen que vivir en la informalidad para poder subsistir. Casos enero 2019 a agosto 2020. Primero, caso Odebrecht en Perú, 2 de enero 2019. Dice que unos reporteros y un de otro medio de comunicación encontraron audios que el juez Pedro Chavarría estaba haciendo favores a unos corruptos para hacer de una construcción civil. Y fue multado una multa millonaria. Y el segundo caso, los hostiles de la Amazonía, fue el 25 de agosto de 2020. En Madre de Dios han capturado a los integrantes de una red criminal que involucra a funcionarios del sector forestal en el tráfico de madera. Fueron 17 personas. Las consecuencias de la corrupción en la población. Una de las consecuencias sería las posibles protestas, debido a que la sociedad ya se levantaría contra el Estado al ver continuas noticias sobre actos de corrupción de las autoridades y al ver que la justicia no está haciendo nada para contrarrestar este problema, ya empezarían a hacer marchas, protestas contra el Estado. La desigualdad social. Pues debido a que al hacer este acto algunos se benefician, hay otros que también se perjudican y esto originaría lo que sería la desigualdad social. La corrupción en el marco económico. ¿Cómo se da la corrupción? Bueno, pues una de las modalidades que utilizan recurrentemente serían los pagos injustificados que hacen las autoridades
pues no hacen rendición de cuenta de las obras que están pagando, y las sobrevaloraciones, pues que lamentan algunos. Pues hay casos en los que el presupuesto dado se ha incrementado sin ninguna razón, y hacer también obras de más. Las consecuencias serían que afecta a las finanzas públicas, pues están malgastando de una manera indebida el dinero del pueblo. Y otra consecuencia también sería la mala imagen del país, pues esto conllevaría que otros países internacionales no quieran hacer tratos, pues debido a la reputación que tiene este país. En el sector salud podemos identificar que la corrupción se da con la mala inversión del presupuesto, pérdidas de medicinas y pruebas rápidas de COVID-19 en estos últimos meses, el mal uso de equipos tecnológicos, la ausencia de personal médico. Como consecuencia de ello, incremento de gastos en los pacientes, también afecta el control de las enfermedades y más aún en estos casos en personas que están en situación de pobreza y extrema pobreza. En esta primera imagen podemos observar la intervención de la Fiscalía al Hospital Sergio Bernales por presuntas irregularidades en el presupuesto que se le designó para afrontar la pandemia. En la segunda imagen podemos observar la incautación de medicinas en almacenes. Esto nos lleva a recordar el caso del año pasado, el 21 de octubre, en el Hospital General Honorio Delgado de Arequipa, donde se halló medicamentos con más de 2 años de antigüedad. Se estima que fue una pérdida de 2 millones de soles. En el sector de educación podemos identificar que se da con los cobros ilegales por vacantes, infraestructuras inadecuadas, ineficiencia de directores, aprovechamiento de recursos físicos. Como consecuencia de ello, también niños y adolescentes sin asistir a la educación formal, falta de materiales para un buen desempeño escolar y gastos ocasionados a padres de familia. En la primera imagen de esta podemos identificar un recibo de un cobro ilegal. Esto sucedió en el colegio Santa Rosa de Lima del Callao por un monto de 35 soles, donde se les solicitaba para supuestamente implementar una biblioteca. En la segunda imagen podemos observar la intervención de la Fiscalía y la PNP en la Ojel en Piura, ya que se dio una mala inversión del presupuesto. Hubo reuniones fantasmas, entre comillas, con boletas, facturas de alimentaciones y útiles que nunca sucedieron. Se estima que fueron unas 100 personas las involucradas. Aspectos relevantes para el análisis ético. Para el análisis ético es necesario reconocer las facultades humanas que se dividen en tres aspectos, sentido, voluntad e inteligencia. Estas nos aportan la capacidad de querer y elegir parte de las acciones que realizamos por uno mismo, ya que tenemos voluntad libre para hacer las cosas a nuestro criterio. Se puede entender que la facultad puede ser materiales e inmateriales, ya que no es posible una decisión racional y libre sin un cerebro físico que dé soporte material al razonamiento y a la decisión. Otro es la conciencia moral, que es lo que nos indica de lo que es bueno o malo. Son aquellos actos conscientes que nos hacen reflexionar sobre nuestras acciones, pero además hay una valoración moral. Justifica racionalmente en función de unas normas. Las normas morales son aquellas que la sociedad emplea para decidir lo que parece bueno, correcto o adecuado. Pueden ser explícitas o no, y se definen acudiendo a una tradición cultural y a valores tradicionales, no a un código escrito o establecido por consenso, como en el caso de la norma jurídica. El conflicto moral se refiere a un desacuerdo entre dos o más personas con intereses contrapuestos, o también cuando ante la necesidad de tomar una decisión, entra en juego los valores contradictorios. Para la relación del conflicto ético con la corrupción, en este tema de la corrupción en el Perú, existe un conflicto moral entre los involucrados directos, ya que hay un desacuerdo de intereses entre estos sectores, que son los funcionarios y la población. Los primeros, serían los funcionarios, buscan ganancias para ellos mismos, mientras que los segundos, que sería la población, buscan comodidad de los servicios, productos o marca que brindan los primeros. Esto sería lo ideal porque los dos se benefician entre sí, pero lamentablemente esto no ocurre en el Perú. La mayoría de casos, los funcionarios se benefician más que la población. Esto produce la perspectiva moral, lo que es el juicio sobre el comportamiento hacia las demás personas. En este caso, la población juzga sobre la honestidad de los actos de los funcionarios
y exigen de que haya justicia sobre estos. En esta ocasión, si la población utiliza el juicio moral, los funcionarios no cumplen el conjunto de principios de las normas morales del país, el cual sería la ganancia de ambos. Con la exposición, en lo que respecta a la perspectiva moral, empezaremos por definir lo que es la moral. La moral vendría a ser la encargada de diferenciar o identificar los actos que son buenos o malos. Esto en relación a que cada acto busca un bien o no en la sociedad. Esta parte es muy importante, debido a que los actos que uno realiza se transmiten de una generación a otra. Por otro lado, la corrupción dificulta la convivencia. En el aspecto del orden nos referimos a que cada ser humano o individuo que realiza un acto de corrupción está atentando contra las normas o las leyes de un Estado, poniendo en caos el aspecto legislativo de la sociedad. En el aspecto de la armonía, bien se sabe que lo principal es la comunicación entre la sociedad y los integrantes del Estado. Pues con cada hecho de corrupción la confianza se va dispersando, entonces dificulta que cada necesidad del pueblo sea atendida y esto genera a que una sociedad no sea muy estable. Bien, por otro lado, la corrupción no busca el bien común, pues esto dificulta vivir dignamente. ¿En qué sentido? A que todos los proyectos de mejora de la calidad de vida de las personas solo se ve centrado para un grupo en específico y más no para una sociedad. Pues esto traza diferencia entre las personas, entre la igualdad de derechos, entre las oportunidades y la superación que todos los ciudadanos debemos tener presente entre una sociedad. Como análisis de postura grupal, identificamos que quienes ejercen estos actos humanos no aplican ética, ni principios, ni valores. Por ende, culmina afectando a la población en los diferentes sectores mencionados, que conlleva un impedimento para salir de la pobreza y ser un país más desarrollado. Sabemos que para que exista estos actos, este problema, debe existir un sobornado y un sobornador. A manera de reflexión, hemos identificado que es importante trabajar en cultura de valores, como las capacitaciones de ética y de principios, que permita separar paulatinamente estas conductas humanas. Asimismo, también trabajar con una justicia imparcial que aplique medidas estrictas sin considerar el poder político y económico que pueda tener la persona. También una cultura interna de conciencia basada en valores y comportamientos. Y para culminar, se necesita un cambio en el sentido común de la sociedad y una cultura de pertenencia para tomar excelentes decisiones. Bien, en las decisiones del grupo nos hemos enfocado principalmente en dos, las cuales serían la manera en cual podremos afrontar la corrupción en el Perú. La primera vendría a ser la participación de la población. Bien, en este caso lo que nosotros vemos es que la población tiene el deber y los derechos de fiscalizar todos los proyectos que se encuentran. Por ejemplo, ver si se está desarrollando de una manera correcta u otras. En tal caso, los ciudadanos podían sancionar, demandar o solicitar de acuerdo a sus criterios y principios. Por otro lado, promover la difusión sobre las actividades que realiza el Estado. En este aspecto nos referimos a que el Estado tiene el derecho y el deber de proveer a los ciudadanos toda la información que requieren sobre la creación de leyes, creación de proyectos, entre otras. Para estos poder decidir y ver si es conveniente o no. Sin embargo, esto no es un hecho que se va a llevar de un día para otro, pues requerimos de años y años de mejoras en el ámbito de la moral. Sin embargo, existen otros métodos que podrían ser utilizados a un corto plazo. Relación entre libertad y responsabilidad. La relación de estas dos son complementarias y van siempre juntas. Si nuestros actos son irresponsables, no puede preservar la libertad. Entonces, ser responsable es ser consciente de nuestros actos, en las consecuencias y saber cómo afrontarlo. También la libertad económica es el antídoto más poderosa contra la corrupción. Y para entender la responsabilidad, hay que afrontar los problemas y retos que está pasando en nuestra época, como vemos en la corrupción, y cultivar esos hábitos para el éxito, que son la libertad y la responsabilidad. Valores, principios y virtudes que afecta la corrupción.
Atentan contra los valores morales de la responsabilidad, honradez, honestidad y respeto, pero la que más contrastaría sería con la de la confianza, pues la sociedad, el pueblo, perdería ese valor, pues ya empezarían a desconfiar de las autoridades. Atentan contra los principios de la solidaridad, la disciplina, la sensatez y la justicia. La justicia es la más saltante, pues no la mayoría de las personas que cometen estos actos pues se aprovecharían de su poder para hacer caso omiso a la justicia. Atentan contra las virtudes de la caridad, compasión, empatía, igualdad, integridad y la transparencia. La virtud que mayormente se vería afectada sería la de la transparencia, pues las personas que cometen estos delitos no ocultarían estos actos ante la justicia y es por eso que mayormente quedan libres.